Detrás de todo hombre de éxito hay una mujer fuerte. ¿Es esto cierto incluso en el abismo del mundo criminal? Descubra las historias, jamás contadas, de 9 mujeres que ayudaron a los asesinos en serie más famosos de la historia. Hoy, iluminaremos siniestras facetas de la naturaleza humana con escalofriantes detalles. Entremos de lleno en materia. Sante Kimes. Como suele decirse, no hay amor como el de una madre, y Sante Kimes se mantuvo fiel a ello mientras ayudaba a su hijo, Kenny Kimes, en algo que rima con ese apellido: crímenes. Sante Kimes, una mujer estadounidense nacida en 1934, saltó a la fama por su implicación en actividades delictivas, en particular actos que perpetraba con su hijo, Kenneth Kenny Kimes. Juntos formaban un equipo amenazador y astuto que dejaba a su paso una estela de violencia y engaño. Sante Kimes tenía un pasado difícil que incluía robos, engaños y una propensión a utilizar a los demás como palanca para su propio beneficio. Crió a su hijo Kenny en un entorno criminal activo y le inculcó la habilidad del engaño y la manipulación a una edad temprana. Su colaboración delictiva alcanzó su punto álgido a finales de la década de 1990. Sante y Kenny iniciaron una oleada de delitos que incluía el robo de identidades, el fraude y el asesinato. Se cebaron con gente adinerada, utilizando diversas artimañas para aprovecharse de sus víctimas y estafarles su dinero. Irene Silverman, una dama de la alta sociedad que vivía en Nueva York, fue asesinada en uno de sus crímenes más infames. Sante y Kenny Kimes habían ideado un complejo plan para apoderarse de la lujosa casa adosada y de los bienes de Silverman, pero su plan salió terriblemente mal, y tras secuestrarla, tuvieron que matar y luego deshacerse del cadáver de Irene Silverman. Más allá de un único crimen horripilante, sus actos ilícitos dejaron tras de sí un legado de pesadilla. Sante y Kenny Kimes continuaron su reinado del terror incluso después de su asesinato y fraude iniciales, engañando y manipulando sin piedad a víctimas involuntarias mientras eludían hábilmente a las autoridades policiales. Sin embargo, su audaz racha criminal no iba a durar para siempre. En 2000, el brazo largo de la ley se abalanzó sobre ellos. Sante y Kenny fueron capturados por las autoridades, poniendo fin a sus perversos actos. Sante y Kenny Kimes tuvieron entonces que hacer frente a las repercusiones de sus maldades, y a juicio del tribunal, eran sin duda culpables. Sante Kimes fue acusada de asesinato, fraude y varios delitos más. Recibió una contundente condena de 120 años de cárcel, lo que le garantizaba que pasaría el resto de su vida entre rejas, sin posibilidad de salir en libertad. Kenny Kimes también recibió una dura condena de 125 años de cárcel, lo que garantizaba que nunca saldría con vida. La nefasta alianza entre Sante Kimes y su hijo Kenny es una escalofriante ilustración de las peores tendencias de las personas. Susan Atkins. En el número 9 tenemos a Susan Atkins, un conocido miembro de la familia Manson, que será recordada para siempre en los anales de la historia del crimen real. Atkins, que nació en San Gabriel, California, el 7 de mayo de 1948, se implicó mucho en la secta liderada por Charles Manson y contribuyó significativamente a los horribles crímenes del grupo. Atkins tuvo un duro pasado lleno de varias luchas y debilidades a nivel personal. A finales de la década de 1960, se dejó influir por Charles Manson porque buscaba aceptación y un propósito. Manson, un individuo carismático pero con graves problemas, atrajo a Atkins y a otras personas a su grupo de culto, al que llamó Familia Manson. La desquiciada ideología de la familia Manson se basaba en las fantasías de Manson sobre un inminente conflicto racial, Helter Skelter. Manson persuadió a sus seguidores, entre ellos Susan Atkins, de que eran esenciales para este violento levantamiento, y los coaccionó para que cometieran horribles actos de violencia. Atkins y otros miembros de la familia Manson iniciaron una espeluznante cadena de asesinatos el 8 de agosto de 1969, que conmocionó al mundo entero. Por orden de Manson, irrumpieron en casa de Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y la asesinaron brutalmente junto a otras 4 víctimas involuntarias. También asesinaron brutalmente a Leno y Rosemary LaBianca en su casa de Los Ángeles la noche siguiente. Atkins participó deliberadamente en los asesinatos de Tate y LaBianca, lo que la convierte en cómplice de estos horribles delitos. Durante el juicio, dio detalles sorprendentes de los incidentes, mostrando una preocupante falta de arrepentimiento por sus actos. Atkins reconoció haber apuñalado repetidamente a Sharon Tate, a pesar de que ésta suplicaba por la vida de su hijo nonato.
Sorprendentemente, Atkins se jactó ante sus compañeras de prisión mientras estaba dentro de otras atrocidades que había cometido antes de conocer a Manson. Sin embargo, estas afirmaciones no pudieron ser corroboradas por los datos disponibles, ni por el comportamiento errático de la familia Manson. Atkins fue declarado culpable de los asesinatos de Tate LaBianca en 1971 y condenado a muerte. Su sentencia fue cambiada a cadena perpetua después de que la pena de muerte fuera abolida en California en 1972. Pero Atkins tuvo una milagrosa metamorfosis mientras cumplía más de 40 años en prisión. Atkins renunció a su compromiso con Manson y a la filosofía divisionista que la había devorado mientras estaba encarcelada. Mostró arrepentimiento por sus actos, buscando la expiación, y se esforzó por expiar el sufrimiento que había causado. Atkins participó regularmente en programas de autoayuda y asesoramiento, al tiempo que seguía un camino de desarrollo y exploración espiritual. A pesar de sus esfuerzos por reconstruir su vida, a lo largo de los años, Atkins tuvo que soportar varias audiencias de libertad condicional. Sin embargo, con frecuencia se le denegó la libertad, ya que muchos pensaban que su complicidad en unos asesinatos tan horribles exigía una cadena perpetua. Debido a complicaciones derivadas de un cáncer cerebral, Susan Atkins falleció en el Centro de Mujeres de California, Central de Chowchilla, el 24 de septiembre de 2009. Su fallecimiento supuso el final de una vida turbulenta, llena de actos atroces. Judith Neely. La estadounidense Judith Neely, también conocida como Judith Ann Adams y Judith Marie Johnson, es conocida sobre todo por una serie de horribles crímenes que sacudieron el país en la década de 1980. Neely, que nació el 7 de junio de 1964, tuvo una educación difícil y era propensa a la manipulación, lo que la llevó a elegir un camino de violencia y destrucción. En 1982, cuando Judith Neely tenía 18 años, conoció a Alvin Neely, un hombre que le doblaba la edad. Alvin, que tenía su propio pasado delictivo, se apoderó rápidamente de Judith y la atrajo hacia el turbio mundo del crimen. Juntos, iniciaron una terrorífica campaña de asesinatos, agresiones sexuales y secuestros. Lisa Ann Millican, una niña de 13 años, fue la primera víctima identificada que, tras ser secuestrada por la fuerza, sufrió actos atroces de violencia y agresiones sexuales antes de ser asesinada. Gracias a este horrible crimen, los Neely adquirieron notoriedad como viciosos depredadores. La pareja aumentó su reino del terror, motivada por su deseo de dominación y poder, y amplió sus víctimas para incluir a más personas inocentes. Una joven que conocieron en un centro comercial, Janice Chapman, fue su siguiente víctima. Janice fue secuestrada por los Neely, que más tarde la liberaron tras agredirla brutalmente. El secuestro de Cheryl Lynn Hobson, de 22 años, puso fin a sus horribles crímenes, pero no acabó bien para Cheryl porque, antes de encontrar su horrible final a manos de los Neely, pasó días de sufrimiento inimaginable. El reinado de Judith y Alvin Neely llegó a su fin en 1985, cuando finalmente fueron capturados por las fuerzas del orden. El juicio posterior recibió una amplia cobertura de los medios de comunicación, revelando los horripilantes detalles de la complicidad de Judith en estos actos atroces y su papel activo en la tortura y muerte de mujeres jóvenes. Las abrumadoras pruebas ofrecieron una imagen devastadora, a pesar de los esfuerzos del equipo de la defensa por presentarla como una víctima indefensa bajo el control de Alvin. El jurado y el público quedaron igualmente conmocionados por la espantosa falta de remordimientos y el comportamiento distante de Judith Neely durante todo el juicio. Finalmente, fue declarada culpable y condenada a muerte, convirtiéndose en la persona más joven ejecutada en Alabama. Su condena se redujo posteriormente a cadena perpetua, sin posibilidad de excarcelación, debido a las modificaciones introducidas en la legislación de Alabama, que regula la ejecución de delincuentes juveniles. El caso de Judith Neely sigue fascinando a los aficionados a los crímenes reales y ha suscitado debates sobre los entresillos del comportamiento criminal y el potencial de maldad de las personas. Su transformación de joven indefensa a cómplice voluntaria de horribles actos de violencia suscita inquietantes preocupaciones sobre el impacto del engaño y las profundidades a las que pueden caer algunas personas. Judith Neely sigue entre rejas, cumpliendo cadena perpetua, a pesar de varios intentos de que su caso sea juzgado para concederle la libertad condicional. Martha Beck. Martha Beck participó con Raymond Fernández en una infame ola de crímenes que asoló el país a finales de la década de 1940. Cuando dos mentes locas se encuentran, nace el mal, y eso es cierto en el caso de Martha Beck, nacida en Milton, Florida, el 6 de mayo de 1920.
La vida de Beck dio un giro terrible cuando conoció a Fernández. Este encuentro desencadenó una cadena de incidentes inquietantes que acabarían provocando su muerte. Beck conoció inicialmente a Raymond Fernández a través de un grupo de correspondencia de corazones solitarios. Fernández, un estafador de gran labia, utilizaba a mujeres indefensas como peones antes de utilizarlas en su beneficio económico. Martha Beck, muy necesitada de amor y compañía, se dejó seducir fácilmente por Fernández. Juntos, Martha Beck y Raymond Fernández idearon un plan astuto y malvado que explotaba a víctimas ingenuas que buscaban amigos a través de anuncios personales y de corazones solitarios. Planeaban atraer a las personas para abusar de ellas y, finalmente, matarlas. Sus tácticas les hicieron conocidos como los asesinos de corazones solitarios. La primera víctima conocida de la pareja fue Janet Fay, una joven que respondió ingenuamente al anuncio de Fernández. Sin que Janet lo supiera, su búsqueda de romance y parentesco la llevaría fatalmente a las garras de Beck y Fernández. Estos manipularon a Janet cuando estuvo bajo su influencia y utilizaron trucos emocionales y psicológicos para conseguir lo que querían económicamente. Janet sufrió un destino cruel y horrible a manos de Beck y Fernández. Mientras llevaban a cabo sus horribles acciones, su pervertido vínculo alimentaba su insaciable deseo de dominio y poder sobre sus víctimas. Las víctimas, a menudo solas y emocionalmente débiles, creían estar a salvo con promesas de amor y compañía antes de encontrar un final horrible y fatal. Su reino del terror llegó a su fin en 1949, cuando fueron detenidos en Michigan. Los horribles detalles de sus crímenes se hicieron públicos durante el juicio. Todo el mundo vio claramente la implicación directa de Martha Beck en los asesinatos como compañera de Fernández. El comportamiento de Beck en el juicio mostró a una persona compleja y problemática, que alternaba momentos estoicos con arrebatos emocionales. Pronto quedó claro que su obsesión por Fernández había distorsionado su juicio y la había llevado por un camino terrible. Tanto Martha Beck como Raymond Fernández fueron condenados a muerte tras ser declarados culpables de numerosos cargos de asesinato. Martha Beck pagó el precio definitivo por su participación en los asesinatos de los corazones solitarios el 8 de marzo de 1951, pasando sus últimos momentos en la silla eléctrica. La historia de Martha Beck y Raymond Fernández es un espeluznante ejemplo de lo lejos que puede llegar la gente por engaño, dinero y un amor equivocado. Su historia sigue atrayendo la atención del público y advierte de los peligros de caer en los encantos de personas con motivos nefastos. Carol M. Bundy. En la década de 1980, Carol M. Bundy y Douglas Clark establecieron una terrorífica alianza criminal que operaba desde Los Ángeles, dejando un legado de miedo y desastre a su paso. Nacida en Los Ángeles el 26 de agosto de 1942, la vida de Bundy parecía transcurrir con normalidad hasta que conoció a Clark. Este encuentro desencadenó una serie de terribles actos que sacudieron la ciudad hasta sus cimientos. Bundy y Clark protagonizaron una juerga que atemorizó al vecindario de Sunset Strip de Los Ángeles porque se dejaban llevar por sus impulsos sádicos y su sed de poder. Se aprovechaban de jóvenes impresionables mientras permanecían encubiertos, atrapando a sus víctimas con su encanto y sus astutos planes. Juntos se ganaron el apodo de asesinos de Sunset Strip. Los horribles asesinatos de Gina Narano y Cynthia Chandler son algunos de los incidentes más notables asociados a Bundy y Clark. Estas dos jóvenes inocentes se convirtieron sin saberlo en víctimas de su malevolencia. Bundy y Clark utilizaron el engaño y la intimidación para atraerlas y, una vez bajo su poder, las víctimas soportaron horribles sufrimientos y fueron objeto de un cruel deleite. Las muertes de Narano y Chandler dejaron un vacío en los corazones de sus seres queridos para siempre. Pero fue solo el principio de la degradación moral de Bundy y Clark. También se aprovecharon de una segunda víctima, cuya identidad aún se desconoce. Esta víctima involuntaria fue arrastrada a su red de engaño con promesas de amor y amistad. Las espeluznantes circunstancias de este asesinato adicional indican el grado de brutalidad y violencia que Bundy y Clark eran capaces de cometer. Su despiadado asesinato de otra persona inocente revela una total falta de empatía o arrepentimiento por su parte. El modo y la crueldad de sus actos provocaron la indignación internacional y una búsqueda masiva de los asesinos de la pareja. Los detectives dedicaron meses a la investigación y reunieron todo el material necesario para crear un caso que demostrara su culpabilidad sin ningún género de dudas. Bundy y Clark
fueron finalmente capturados y juzgados por sus horribles actos en 1983. Quedó claro hasta qué punto Bundy contribuyó realmente a los asesinatos de Sunset Strip. Participó activamente en los horribles actos perpetrados, estaba al corriente de las acciones de Clark y fue cómplice de las mismas. Su afán por participar en estos actos atroces reveló lo depravada que era realmente. El juicio expuso los horribles detalles de sus crímenes, iluminando las atrocidades perpetradas contra sus víctimas. Bundy y Clark fueron condenados a muerte tras ser declarados culpables de numerosos asesinatos. Sin embargo, debido a las modificaciones introducidas en los estatutos de California sobre la pena de muerte, la condena de Bundy se redujo posteriormente a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación. La historia de Carol Bundy y Douglas Clark es una escalofriante ilustración del mal que puede surgir cuando se juntan dos personas con motivos oscuros. Los asesinatos de Sunset Strip destrozaron la sensación de seguridad de los vecindarios, a la vez que aterrorizaron y cambiaron para siempre las vidas de las personas cercanas a los asesinados. Catherine Birney. Catherine Birney, cómplice de David Birney, influyó decisivamente en una de las más terribles matanzas de Australia. Juntos, iniciaron un reino de terror que marcaría para siempre la historia del país. Catherine, nacida el 23 de mayo de 1951, experimentó un giro oscuro e inquietante en su vida cuando conoció a David, e iniciaron una relación que daría lugar a horrores indescriptibles. Los principales crímenes cometidos por los Birneys eran secuestros, delitos sexuales y asesinatos. Su objetivo eran las jóvenes, aprovechándose de su debilidad y confianza. Bajo el engañoso control de David, Catherine colaboró voluntariamente en los horribles crímenes cometidos contra sus víctimas. El hecho de que Catherine participara activamente en la selección y seducción de las víctimas fue una de las partes más horripilantes de su implicación. Una vez que las víctimas caían en sus garras, las sometían a horrores indescriptibles, infligiéndoles un tormento físico y psicológico incomprensible. Dos jóvenes destacan como terribles ejemplos de las atrocidades que Catherine y David Birney cometieron entre las muchas víctimas que cayeron en sus garras. Mary Nilsson, una joven de 22 años que conoció a Catherine y David Birney en 1986, es la primera. Mary ignoraba que se había convertido en el objeto de los perversos deseos de los Birney. Su secuestro fue cuidadosamente planeado por Catherine y David antes de que finalmente lograran capturarla. Se aprovecharon de la vulnerabilidad de Mary y la agredieron sexualmente y torturaron de forma indescriptible, dejándola indefensa y aterrorizada. Después, los Birneys la asesinaron brutalmente. Susanna Candy, una niña de 15 años, fue otra víctima de la campaña de terror de los Birneys. Mientras esperaba un autobús, en octubre de 1986, Susanna se cruzó con Catherine y David. Los Birneys se ofrecieron a llevarla, aprovechándose de su inocencia y confianza, y Susanna aceptó su oferta, sin darse cuenta del peligro que le esperaba. No tenía ni idea de que recibir esta aparentemente buena acción la llevaría a las manos de la maldad pura. Susanna sufrió varios males indecibles a manos de Catalina y David. Todo esto llegaría a su fin cuando una de las pretendidas víctimas de los Birneys, Kate Moyer, escapó de sus garras y avisó a las autoridades en 1986. Los crímenes de los Birneys se hicieron públicos. El espeluznante descubrimiento del alcance de sus atrocidades conmocionó al vecindario y desencadenó una persecución masiva de la malvada pareja. La profunda participación de Catherine en los crímenes quedó clara durante el juicio. Tanto Catherine como David Birney fueron declarados culpables en 1987 de varios cargos de asesinato, secuestro y agresión sexual. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurándose así de que nunca volverían a ser un peligro para la sociedad. Rosemary West, esposa del famoso asesino en serie Fred West, desempeñó un papel oscuro y siniestro en uno de los casos de asesinatos en serie más espeluznantes de Gran Bretaña. Nacida el 29 de noviembre de 1953, Rosemary, junto con su marido, se embarcó en una serie de secuestros, agresiones sexuales y asesinatos dirigidos contra mujeres jóvenes, incluida su propia hija, Heather West. Sus crímenes se desarrollaron dentro de los confines de su casa, ominosamente llamada la Casa de los Horrores, situada en el número 25 de la calle Cromwell, en Gloucester, Inglaterra. La participación de Rosemary en sus retorcidos actos de violencia distaba mucho de ser pasiva. Participó activamente en el abuso sexual, la tortura y el asesinato de sus víctimas.
Las profundidades de su depravación eran evidentes cuando compartía el placer sádico derivado de sus atroces actos. Uno de los aspectos más escalofriantes de la participación de Rosemary fue el enorme papel que desempeñó en atraer y manipular a las víctimas. A menudo se hacía amiga de las jóvenes, ganándose su confianza antes de someterlas a horrores indescriptibles. Las víctimas de West eran mantenidas cautivas en la casa y se les hacía sufrir males locos e impensables. Una de las víctimas que sufrió a manos de Rosemary y Fred es Charmaine West, la hijastra de Fred West de su anterior matrimonio. Rosemary desempeñó un papel importante en el trágico destino de la joven. Cuando la madre de Charmaine, Rena, abandonó a Fred, confió el cuidado de Charmaine y de su hermana, Anne-Marie, a Rosemary. Sin embargo, Rosemary albergaba una profunda animadversión hacia Charmaine, y sus acciones resultarían fatales. Rosemary sometió a Charmaine a abusos indecibles y acabó quitándole la vida. Los detalles que rodean la muerte de Charmaine son espeluznantes, ya que fue sometida a graves actos de violencia y enterrada en el jardín de Cromwell Street. Otra víctima fue Shirley Robinson, una antigua inquilina de Cromwell Street que murió trágicamente a manos de Rosemary y Fred West. Shirley, una joven vulnerable, cayó en las garras de la pareja. Rosemary y Fred se aprovecharon de su confianza, atrayéndola a su casa con la promesa de un lugar donde quedarse. Una vez dentro, Shirley vio cosas de locos. La sometieron a brutales agresiones sexuales y torturas antes de acabar brutalmente con su vida. Las circunstancias exactas que rodearon el asesinato de Shirley siguen siendo inquietantemente elusivas, ya que sus restos no fueron descubiertos hasta años después. Se preguntarán si tenían hijos. Pues sí, Rosemary y Fred West tuvieron un total de 8 hijos: Anne-Marie, Heather, Mae West, Stephen West, Barry West, Charmaine West, Rena West y Tara West. Los niños crecieron en un entorno marcado por la violencia, los abusos y los horrores que tenían lugar en Cromwell Street. Algunos de ellos incluso sufrieron abusos físicos y sexuales a manos de sus padres. Los detalles de sus experiencias y el grado de conocimiento de los delitos cometidos por sus padres varían. Heather West, una de las niñas, también fue trágicamente asesinada por sus padres. Sus restos fueron descubiertos más tarde en Cromwell Street. Las circunstancias que rodean la participación de los otros niños en los crímenes son complejas. La implicación de Rosemary salió a la luz en 1994, cuando se descubrieron los restos de Heather West enterrados en el jardín de su casa. A medida que se desarrollaba la investigación, surgieron más detalles espeluznantes que dibujaban el retrato de una pareja consumida por un apetito compartido de violencia y control. En 1995, Rosemary West fue juzgada por sus crímenes. El jurado la declaró culpable de 10 cargos de asesinato, lo que la convirtió en una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia británica, y fue condenada a cadena perpetua. Su participación activa y voluntaria en los brutales crímenes cometidos junto a su marido hizo añicos la percepción de una madre cariñosa y reveló un monstruo oculto bajo ella. Karla Homolka. En el mundo del true crime, la implicación de Karla Homolka en los crímenes cometidos por su compañero, Paul Bernardo, constituye un capítulo espeluznante y perturbador. Homolka se crió en una familia normal y nació el 4 de mayo de 1970 en Port Credit, Ontario, Canadá. Sin embargo, cuando conoció a Paul Bernardo, su vida dio un vuelco. Empezaron a salir en 1987 y pronto se convirtieron en pareja, compartiendo una ansia sádica de dominación y control. Juntos se lanzaron a una carrera de asesinatos, torturas y violencia sexual que conmocionó a todo Canadá. Tammy Homolka, la hermana menor de Karla, fue su primera víctima identificada. El 23 de diciembre de 1990, Karla y Paul administraron a Tammy un fuerte sedante durante una reunión navideña en casa de la familia Homolka. Su objetivo era dejarla indefensa para poder llevar a cabo sus retorcidos deseos sexuales, pero Tammy murió a consecuencia de la dosis mortal. La pareja inventó que la muerte de Tammy había sido un accidente y que se había ahogado con el vómito después de beber. Karla y Paul incrementaron su actividad criminal tras el éxito de su espeluznante hazaña. Las jóvenes que caían presas de sus perversos impulsos se convertían en sus siguientes víctimas. Uno de sus objetivos era Leslie Mahaffey, una chica de 14 años de Burlington, Ontario. Leslie, una niña de 14 años de Burlington, Ontario, fue secuestrada en la puerta de su casa el 15 de junio de 1991. La llevaron a casa de Homolka y Bernardo, donde la sometieron a horrores. Leslie fue torturada física y mentalmente mientras estuvo cautiva y sometida a agresiones sexuales. Sus captores
truncaron trágicamente su vida. Homolka y Bernardo se deshicieron de sus restos, que aparecieron en un lago cubiertos de cemento. El secuestro de Kristen French, de 15 años, residente en St. Catharines, Ontario, supuso la continuación del reino del terror de la pareja. El 16 de abril de 1992, Kristen volvía a casa del colegio y fue secuestrada. Al igual que Leslie, Kristen sufrió horribles abusos sexuales y brutalidad antes de morir trágicamente a manos de Homolka y Bernardo. Su cuerpo fue descubierto más tarde en una zanja, abandonado como si fuera basura. Karla Homolka buscó refugio en casa de su familia en diciembre de 1992, tras una acalorada discusión con su pareja, Paul Bernardo. Confesó a su hermana, Lori Homolka, las fechorías que habían cometido juntos, porque estaba llena de culpa. Se obtuvo una orden de registro para la casa de la pareja en St. Catharines, Ontario, cuando Lori se puso valientemente en contacto con la policía y les dio información importante. La investigación reveló material inquietante, como fotos, vídeos y pruebas incriminatorias. Homolka y Bernardo fueron puestos bajo custodia y se enfrentaron a numerosos cargos de asesinato y agresión sexual. Homolka llegó a un acuerdo, testificando contra Bernardo a cambio de una declaración de culpabilidad por delitos menos graves. Se le impuso una pena más leve, lo que suscitó debate. Bernardo fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado en 1995, mientras que Homolka recibió una pena menor por homicidio involuntario. La población en general se indignó por su puesta en libertad en 2005. La justicia, la expiación y los límites del sistema jurídico son cuestiones que plantean los casos de Karla Homolka y Paul Bernardo. Myra Hindley. Myra Hindley, famosa por su papel de cómplice de Ian Brady, fue una figura central en uno de los casos criminales más infames de la historia británica. Nacida el 23 de julio de 1942 en Manchester, Inglaterra, la vida de Hindley dio un giro oscuro e inquietante cuando se cruzó en su camino con Ian Brady. Juntos, Hindley y Brady se embarcaron en un reino de terror dirigido contra niños y adolescentes. Sus atroces crímenes, que incluían secuestros, agresiones sexuales y asesinatos, conmocionaron al país y dejaron un rastro de devastación a su paso. La pareja se hizo tristemente célebre como los asesinos de los páramos, debido al desolado páramo donde enterraban a sus víctimas. Hindley participaba activamente en atraer a las víctimas y facilitar su captura. Una de sus primeras víctimas fue Pauline Reed, de 16 años, a quien Hindley convenció para que le ayudara a buscar un guante perdido en Saddleworth Moor. Fue allí donde Brady, al acecho, apareció para dominar y finalmente matar a Pauline. Esto marcó el comienzo de un reino de terror que se cobraría la vida de otras 4 víctimas inocentes. Otra víctima fue John Kilbride, de 12 años. Hindley y Brady se ofrecieron a llevarlo a casa, pero en lugar de eso, lo llevaron a Saddleworth Moor, donde fue agredido sexualmente y asesinado. Los detalles de estos crímenes son escalofriantes y perturbadores. Tal vez el más infame y horripilante de sus asesinatos fue el de Leslie Ann Downey, de 10 años. Hindley y Brady atrajeron a Leslie Ann a su casa, donde sufrió horas de tortura y abusos sexuales inimaginables. Las grabaciones de los últimos momentos de la niña, grabadas en cintas de audio, son una prueba inquietante de la depravación a la que sometían a sus víctimas. El papel de Hindley fue más allá de la mera participación en los crímenes. Ayudó activamente a Brady en la planificación, el secuestro y la eliminación de los cadáveres. Fue cómplice de sus actos de violencia y ayudó a ocultar las pruebas, incluso enterrando los cuerpos de las víctimas en Saddleworth Moor. Tras decididos esfuerzos de la policía, descubrieron pruebas incriminatorias, como fotografías y cintas, y la implicación de Hindley salió a la luz. La captura final de Hindley se produjo gracias a una prueba crucial encontrada en su poder, un cuaderno que contenía información incriminatoria sobre sus crímenes. El juicio posterior conmovió a la nación, y tanto Hindley como Brady fueron condenados por múltiples cargos de asesinato. Hindley, que en un principio afirmó que estaba bajo el control de Brady, admitió más tarde su participación activa y su complicidad en los crímenes. El juicio posterior reveló el alcance total de su participación en los crímenes, poniendo en entredicho sus afirmaciones iniciales de estar bajo el control de Brady. Tanto Hindley como Brady fueron finalmente condenados por múltiples cargos de asesinato. Ambos fueron condenados a cadena perpetua y los intentos de Hindley de apelar su sentencia fueron recibidos con protestas públicas, por lo que pasó varias décadas entre rejas antes de su muerte en 2002. Si estas historias te han parecido fascinantes, seguro que cualquiera de ellas te encantará.